Hola, hoy es el último tema acerca de aprendiendo a ser hijos de Dios. Hoy vamos a aprender un nuevo principio muy interesante, así que acompáñennos. Sin duda, la paz y armonía y la resolución de conflictos tiene prioridad en el reino de Dios. Es por eso que el tema de hoy es que como hijos de Dios estamos llamados a amar a los demás hijos de Dios. Es parte del ser sus hijos. La gran oración que hizo Jesús justo antes de dar su vida por nosotros, en un tiempo donde Él abrió su corazón con los discípulos y donde sabía que en unas cuantas horas Él estaría ahí en manos de esta gente perversa, siendo juzgado, absorbiendo Él el castigo de los pecados de la humanidad, terminando con esa muerte de cruz. Él hace esta oración que podemos leer en Juan capítulo 17, que es muy importante que prestemos atención a lo que Él pidió. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos, para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me has dado para que sean uno, así como también nosotros somos uno. Y un poquito antes, en el contexto de la Santa Cena, en este capítulo 13 de Juan, donde viene esa narración de Jesús lavando los pies de los discípulos y luego la cena, donde Él les habla del nuevo pacto, Jesús dice lo siguiente: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Como los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Aquí Jesús nos habló de un nuevo mandamiento. Sin embargo, el mandamiento de amar al prójimo, pues es un mandato antiquísimo, está desde la ley de Moisés: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo nuevo es la manera de amar al prójimo. En la ley antigua era ámalo como te amas a ti, o sea, trátalo como te gustaría que te trataran a ti. Pero ahora Jesús le añade otra dimensión y dice: ámense como yo los he amado. Ya la medida de amor ya no es lo que a mí me gustaría, sino es el ejemplo que Jesús nos dio. Entonces, sin duda, este tema es muy importante para nuestro Señor, que como hijos podamos no solamente amarle y servirle a Él, sino también podamos amarnos entre nosotros. Y obviamente esto tiene grandes implicaciones para el gran, digamos, campo de la vida cristiana, que es nuestra propia familia. Así que vamos a ver 5 cosas que implican este concepto de amar y de estar unidos. La unidad y el amor implica 5 cosas. La primera de estas cosas es un propósito común. En un video anterior ya hablamos y desarrollamos este tema tan importante de que como hijos de Dios estamos llamados a participar en los asuntos de nuestro Padre, y que como familia es importante también tener esa dirección, ese propósito. Mi esposa nos puso el ejemplo de esa barca que van remando y que van, digamos, participando para que la familia avance en una dirección. Un propósito común podría ser el amarnos, como leímos en lo que el Señor dijo. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿Quién es? La gente que no es su discípula, en que se aman unos a otros. Este podría ser un buen objetivo
Y me llama mucho la atención que el Señor no dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que van a la iglesia, en que traen una Biblia bajo el brazo, en que son bien religiosos, en que hacen muchos sacrificios. No, nada de eso. El amor es la característica que impacta no solamente a los de afuera, sino a nuestras propias familias. Cuando vivimos ese amor que está perfectamente descrito en 1 Corintios capítulo 13, y que haríamos bien en tenerlo presente en nuestras vidas, entonces el reino de Dios se está manifestando. Entonces ese propósito es que el reino se manifieste en nuestra familia y después poder colaborar para que ese reino llegue a otras familias y se cumpla esa promesa que Dios le hizo a Abraham desde hace muchos años. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces es importante esto, el tener este propósito común, que es Dios al centro, viviendo lo que Dios quiere que vivamos, primero nosotros y luego extendiéndolo a los que están más allá. Eso es bien importante para poder lograr esta unidad y este amor. El segundo es el poder desarrollar el sentido de pertenencia. Soy miembro de mi familia y también miembro del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo nos da esta figura en las Escrituras, también en la primera carta a los Corintios, donde presenta a la iglesia como el cuerpo de Cristo y nos habla de los diferentes miembros. Cada miembro es distinto, cada miembro tiene una función diferente, sin embargo todos tienen la misma importancia y todos se necesitan unos a otros. Qué importante considerarlo porque estamos viviendo en una época posmoderna. Quiere decir que alguien dijo que es la república del yo, autónomo, individual, que ve por sí mismo y que no le importa mucho lo que pase alrededor. El posmodernismo nos lleva a lo que importa es tu verdad, mi verdad y nada más. Sin embargo, la manera de pensar de Dios es de comunidad, es de familia, es de unos somos no responsables en cuanto a dar cuentas delante de Dios unos por otros, sino sí somos, nos preocupa lo que haga el otro o lo que no haga el otro. Por eso el Señor nos enseñó a orar por otras personas. Entonces, qué importante es que podamos cambiar nuestro chip que traemos de la corriente, de lo que escuchamos en las noticias, en las redes, sobre individualismo y podamos pensar en este concepto de unos hacia otros recíprocamente. Y este concepto bíblico se aleja, por un lado, de este, como dices, individualismo, el culto del yo, pero también se aleja del otro extremo, que es la uniformidad, ¿no? Todos parejitos, todos igualitos. Y aquí vemos que así como en la creación Dios es un Dios de mucha creatividad y de flores y de cosas tan diversas, de la misma manera Dios nos hace personas en la propia familia, con los propios genes sumamente diferentes, y Dios no está esperando que todos salgamos con la misma tijerita, sino que en esa individualidad podamos acoplarnos para formar un cuerpo. Qué maravilloso es el plan de Dios y qué importante es entender entonces este sentido de pertenencia. El tercer elemento para la unidad es poder buscar el bien común. Muchas citas bíblicas hablan de esto. Yo voy a leerles Filipenses capítulo 2. Dice el apóstol Pablo: nada hagan por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente
los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Digamos que en el lenguaje un poco más de los negocios o de la empresarial se utiliza este concepto del ganar-ganar. Bueno, esto es algo parecido a lo que está aquí hablando el apóstol Pablo, ¿no? O sea, no solamente consideres tus intereses, sino también necesitas poderte poner en los zapatos del otro, también necesitas poder ver la perspectiva del otro y siempre buscar entonces qué conviene a todos, cuál es la mejor solución para todos. Y en esa mejor solución para todos va a haber beneficio para mí, pero tal vez no sea exactamente como yo lo quiero, pero al final todos vamos a salir ganando. Esto nos lleva entonces al cuarto principio, que es el principio de la humildad. Es difícil poder tener un propósito común, es difícil desarrollar un concepto de pertenencia y de necesidad mutua, es difícil buscar el bien común si no se es humilde. Alguna persona dijo en el pasado, la humildad no es una virtud, es la virtud, mamá de todas las demás virtudes. Y creo que es importante hacerlo. Jesús, cuando pone las bienaventuranzas ahí en Mateo capítulo 6, la primerita de ellas es bienaventurados los pobres en espíritu. Ahí nos habla de la humildad, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces es tal vez sea la virtud que nos abre la puerta a las demás virtudes. Ahora, ¿cómo entendemos la humildad? Tal vez podemos entenderla como de repente escuchamos que es rebajarnos o hablar de nosotros de una manera como despectiva o de menos valor. Eso no es humildad, eso es autoagresión. Realmente la humildad es, no, como dice la Escritura, no pensar más de nosotros mismos en comparación a los demás, pero tampoco menos. Es entender que todos valemos lo mismo delante de Dios. Y todos tenemos algo que dar y todos necesitamos algo de los demás. Por eso esta humildad se manifiesta en un ejercicio que es el ejercicio de dar y recibir. El apóstol Pablo en alguna de sus cartas dice, yo voy a visitarles para darles, para comunicarles o darles un don espiritual y también para recibir de ustedes. Incluso Dios mismo, en la relación con Él, es una relación de dar y recibir. No es unilateralmente Dios nos da, también Dios nos pide. Entonces Dios mismo es humilde y nos pone el ejemplo. Entonces yo tengo algo que los demás no tienen y a lo mejor yo los puedo criticar o menospreciar porque no ven las cosas como yo las veo o no tienen la habilidad que yo tengo, pero lo que está pasando es que Dios a mí me regaló ese don para que yo pueda con ese don bendecir y ayudar y auxiliar a otros en su vida. De la misma manera hay áreas en las que yo estoy flaco y necesito de los demás, incluso los hijos. O sea, nosotros estamos para encaminar y a los hijos, pero ¿cuántas veces no también han sido nuestros propios hijos los que de repente nos dan una gran lección o nos hacen una pregunta o nos dicen algo donde también nos enseñan? Entonces, qué importante es esto. Y el quinto elemento para que pueda existir esta unidad y este amor con los demás hijos de Dios y en la familia es que podamos ser solícitos en la resolución de conflictos. O sea, si hay un fuego por ahí, si hay una chispa, apagarlo rápidamente, no echarle gasolina al fuego, sino poder apagar esas chispas, esas fricciones que surgen, que son normales en toda interacción humana con gente que tiene diferentes personalidades, diferentes inteligencias, diferentes maneras de procesar la información.
es normal que haya diferencias. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos dice en Efesios 4, sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu Santo les dio. La Biblia habla de ser solícitos, o sea, aquí lo traduce como hagan todo lo posible, sean solícitos en mantener la unidad. Esto es un eco de lo que Jesús enseñó cuando Él dijo, por ejemplo, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti y andas ahí que vas a presentar tu ofrenda, deja la ofrenda, primero ve y reconcíliate con tu hermano y después ya vienes y presentas tu ofrenda. O sea, Jesús, el lenguaje que está usando en el idioma griego es de una urgencia absoluta. Es como si dijera, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ya fuiste a hablar con él, ¿eh? O sea, le tienes que dar prioridad absoluta a ese tema. O también por el contrario, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él, buscando la restauración de la persona, buscando el cambio en la persona. Entonces, qué importante es este tema de la resolución de los conflictos. Hay que entender que tenemos un enemigo y este enemigo tiene un objetivo y es romper las relaciones. ¿Por qué? Pues porque sabe que si rompe una relación, por ejemplo, de pareja, de matrimonio, inmediatamente los principales afectados serán los hijos y ya ahí ya va una semilla de divorcio o de separación, etc. Y sabe que si rompe relaciones ya no hay acuerdos. Y entendamos que la oración, cuando oramos, es un acuerdo con Dios. Es decir, muchas cosas se rompen cuando hay discusiones sin sentido. Mi esposa habló de la oración. Yo me acuerdo de una pareja que nos comentaba lo siguiente. Ellos en sus primeros años de matrimonio, ahora sirven a Dios, ahora tienen un matrimonio estable, pero en sus primeros años pasaron tiempos bien difíciles donde de veras no se... Era difícil. Era muy difícil. Y entonces ellos empezaron a hacer algo. Ok, antes de agarrarnos del chongo, como decimos en México, vamos a orar. Y entonces cada uno por su lado, ¿no? Dios, yo te pido, y se forzaron a sí mismos a que no podían entrar en una discusión sin primero orar. Aunque su carne no quisiera hacerlo, pero tuvieron esa disciplina. Y después de orar, evidentemente sus discusiones bajaban de tono, pero muchísimo, ¿no? Y así fue como ellos aprendieron a poder resolver los conflictos. Sé que hay algunos pasos prácticos que dar, pero yo estoy de acuerdo que todo comienza en la oración. Y a mí me gustaría hacer una pausa en este momento y orar, porque tal vez nos están viendo personas que están en una situación de un conflicto y yo quiero pedir la intervención de Dios y la ayuda de Dios, porque entiendo que a veces sale el apellido, ¿no? Pero Dios, si nos sometemos a Él, dice, sométanse a Dios, resistan al enemigo y Él huirá de ustedes. Así que, Padre, yo te quiero pedir en este momento, si hay familias, hermanos, parejas, relaciones importantes que están siendo fracturadas o que el enemigo quiere fracturar, Padre, en este momento yo te pido que venga tu Espíritu, que ponga una convicción de reconciliación, de arrepentimiento, si es necesario, de iniciativa, de gracia, para que puedan resolver esa situación. Padre, pon un espíritu de perdón, pon un espíritu de claridad en la comunicación, que se rompa la acción del enemigo que ha venido para hurtar, matar y destruir. Señor, que sea atado en esas vidas, y que tú triunfes, Señor, tu amor triunfe en esas familias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido y lo declaro así.
Amén. Queremos compartir con ustedes algunos pasos prácticos para resolver esos conflictos. Normalmente caemos en dos vicios. Uno es no digo qué me afectó o por qué estoy enojado. Y el otro vicio, que es al extremo, es exploto y lo digo, pero ya lo digo lastimando y lo digo de una manera violenta. ¿Cómo podemos entrar en un equilibrio? Vamos a estos principios. Número 1, identifiquemos el problema. ¿Qué nos molestó? Y aquí estamos buscando los hechos, no estamos buscando al culpable. Los hechos se responden con la pregunta, ¿qué pasó? Número 2, ¿cómo me hizo sentir eso que pasó? A veces algo que nos cuesta mucho trabajo es identificar si estamos enojados, tristes, decepcionados, y qué fue de ese hecho lo que nos está afectando. Antes de ir al paso 3, que mi esposa les va a comentar, que tiene que ver con ya ir a hablar con la persona, es importantísimo estos dos puntos, porque si yo me pongo a hablar y no tengo claro el problema y no tengo claro cómo me siento, entonces lo más probable es que voy a recurrir al ataque, y si yo ataco, la otra persona va a contraatacar o sencillamente se va a cerrar, y eso nunca va a llegar a ningún lado. Entonces, son principios que conviene detenerse, conviene a veces anotarlos, conviene tomarse un tiempo para meditar antes de hablar. Ya que tenga claro esto, entonces puedo pedir, oye, quiero hablar contigo, ¿no? Que es el punto número 3. Y también implica no querer adivinar lo que el otro está pensando y no querer adivinar la razón por la que hubo ese problema. A veces los problemas se complican porque yo estoy infiriendo que la otra persona pensó que, o seguramente es porque es de cierta manera. Cuando nosotros entramos en ese tren de pensamiento, automáticamente ese conflicto va en rumbo a agrandarse y la solución no va a ser posible. Entonces, el número 3 es buscar el momento, el lugar adecuado para hablar, porque no todos los momentos son adecuados, sobre todo cuando estamos enojados. Y sobre todo cuando hay personas alrededor que no tienen por qué escucharlo, sobre todo en temas de pareja. A veces los niños están involucrándose en asuntos que no les corresponden y que les están produciendo ansiedad. Hay personas hay niños que son más sensibles y les afecta de cierta manera cierta información. Cuidemos esto mucho. Y el número 4 es hablar de qué pasó y cómo me sentí. A veces es importante anotar qué fue lo que nosotros percibimos que pasó y cómo nos sentimos. Escuchar a la otra parte y ofrecer una disculpa o una posible solución. ¿O una petición? O una petición. Este proceso, que puede costar trabajo aprenderlo, pero aquí viene el tema del video anterior, ser imitadores de Dios, estar en esa persecución, en esa ruta hacia la madurez. Finalmente lo vamos a lograr. Entonces, en este proceso hay que evitar el uso de las palabras siempre y las palabras nunca. Yo no sé si ustedes han podido observar en los videos que normalmente producimos, tratamos siempre de poner como un balance. La palabra mediar, que tiene que ver con resolver conflictos, mediar normalmente es de medio, o sea, el punto medio. Hay mucha virtud, o sea, de hecho la esencia, digamos, de la definición de la palabra virtud es que la virtud es una buena cualidad que es el punto medio entre normalmente dos extremos.
Entonces, cada vez que nos polarizamos, cada vez que nos vamos a un extremo, estamos en una situación de peligro. En lo espiritual, en lo familiar, en la resolución de conflictos, siempre es importante procurar el punto medio. Y Jesús es el gran ejemplo de nuestro mediador entre Dios y los hombres. Él es Dios hecho hombre y está en medio para poder unirnos. Entonces, los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Hablando de nuestras relaciones significativas o más importantes, nuestra principal relación es nuestra relación con nuestro Creador. ¿Por qué? Pues porque Él tiene el mapa, Él tiene los planes acerca de nuestra vida. Sin embargo, muchos vivimos alejados de Dios o pensamos que estamos cerca, pero realmente no tenemos una comunicación con Él o una relación con Él. Y aquí es donde necesitamos a un mediador, alguien que nos lleve a Dios y que no son nuestras obras, no son nuestros sacrificios, no es una persona, no es nadie más que Jesucristo. La Escritura dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre, que se hizo hombre para llevar nuestros sufrimientos y nuestro castigo en su propio cuerpo. Así que si tú hoy quieres acercarte a Dios, acude a ese mediador y dile algo así como: Señor Jesús, yo hoy quiero agradecerte por esa obra en la cruz, donde tú, a través de tu sacrificio, el derramamiento de tu sangre, me acercaste al Padre. Gracias que no hay ningún impedimento ya para que podamos estar en relación, en una relación cercana de padres con hijos, de un Padre perfecto, amoroso, paciente y justo que yo necesito. Hoy te entrego mi vida, hoy te entrego todo lo que soy, te entrego mis planes y te pido que hoy, a partir de hoy, te conviertas en mi Señor, en mi Salvador. Gracias que en la cruz del Calvario fue sellada mi perdón y mi pasado ha sido sepultado por medio de ti, Jesús. Amén. Bueno, y para terminar, este asunto de la unidad y del amor tampoco es que sea pura seriedad. Se trata de divertirse. Y la diversión no es reducirse a ver un programa de televisión. Yo creo que hay muchas maneras en que como familia, como pueblo de Dios, nos podemos divertir. Algo que fomenta la unidad en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en cualquier tipo de relación, es cuando podemos divertirnos. Y entender que la diversión, el jugar juntos, crea memorias y crea, para cuando seamos adultos, sobre todo en los niños, crean esos típicos recuerdos de que yo me acuerdo del olor de tal pastel que hacía mi abuelita. Y normalmente ese tipo de recuerdos nunca se van y nos ayudan a tener muchas veces un motivo por el cual seguir adelante o nos levantan en tiempos de tristezas. Ahora, la diversión no debe de ser cara. Podemos divertirnos en casa ahora que estamos confinados, podemos convivir, podemos jugar juegos de mesa, podemos llamar a un amigo o una amiga, podemos salir a caminar, podemos hacer rompecabezas juntos. Es decir, son cosas que no implican volvernos a meter en el debo de hacer o en el tener
que hacer y rompe nuestra rutina. Así que, ¿qué cosas son las que podemos hacer hoy o podemos pensar para salir de esa rutina y divertirnos? Me acuerdo un poco de cuando mis hijos eran chiquitos, hacíamos de repente videos así como peliculitas, o a veces jugábamos luchitas, o a veces escondidillas, alguna vez casi me rompo un dedo por eso. En fin, hay un dicho que dice, el pueblo que ríe junto, permanece junto. Entonces, pues a disfrutar la vida en familia. Bueno, pues hoy hemos terminado la serie Cómo vivir como hijos de Dios. Espero que haya sido de utilidad para sus vidas. No dejen de contactarnos a través de nuestras redes sociales y, como siempre les decimos, si no se han suscrito al canal, les animamos a hacerlo para que puedan estar enterados de los videos que vamos subiendo cada semana. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Adiós. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, 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 Santo. Yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, 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 Santo. Yo quiero ver